Buenas tardes a todos los docentes, soy María Fernanda Reyes del grado 9.3 y les vengo a presentar mi trabajo del Día del Idioma. ¿Quién fue Ana Frank? Anna Liz Mary Frank, conocida en español como Ana Frank, nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929 y falleció en febrero de 1945 en Bergen-Belsen. Fue una niña alemana con ascendencia judía, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam, Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial. Su biografía. Anna Liz Mary Frank nació en Frankfurt del Meno, Hesse, Alemania, la segunda hija de Otto Heinrich Frank, que nació en 1889 y falleció en 1980, y Edith Hollander, que nació en 1900 y falleció en 1945. Una familia de judíos alemanes. La familia vivía en una comunidad similar de ciudadanos judíos y otros que no lo eran. Los niños se criaban con amigos católicos, protestantes y judíos. Los Frank eran judíos reformistas, también llamados progresistas. Mantenían muchas tradiciones de la fe judía, pero no se ceñían demasiado a los preceptos. De sus padres, la creyente era Edith. Otto, que había participado como teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y ahora era empresario, se ocupaba más de la formación de sus hijas. Disponía de una amplia biblioteca privada y animaba a las chicas a leer. A Annie la comparaban continuamente con su hermana Margot, 3 años mayor que ella y a quien se la tenía por bondadosa, ejemplar y discreta, mientras que Annie tenía muchos intereses y extrovertida e impulsiva, se sentía en desventaja frente a Margot. Antes de que la política antijudía de los nacionalistas sembrara el desasosiego en su vida y acabara por destruirla por completo, Annie vivía en Frankfurt una vida plácida con su familia y sus amigos. Tuvo ocasión de visitar a Alice Frank, su abuela paterna, en Basilea. Según el relato de su primo Bernhard, era una niña que no paraba de reír. El 13 de marzo de 1933, unas pocas semanas antes de la toma del poder por parte de Hitler, el NSDAP alcanzó la mayoría en las elecciones municipales de Frankfurt e inmediatamente hubo manifestaciones antisemitas. Otto Frank se dio cuenta de los grandes problemas que se les venían encima. El mismo año, Edith se mudó con las niñas a Kisaram, a casa de su madre. Al principio Otto se quedó en Frankfurt, pero luego le ofrecieron montar a Ámsterdam una sucursal de Opel, una empresa alemana, y él se fue a los Países Bajos a poner en marcha los negocios y preparar todo para la llegada de su familia. Los Frank perdieron allí su ciudadanía alemana por aplicación de la ley sobre los ciudadanos del Reich. Y aquí una imagen de donde vivía la familia de Ana Frank y ella. Arresto y muerte. La mañana del 4 de agosto de 1944, la Grüne Polizei o Gestapo asaltó la Austerwitz. Originalmente se creyó que un informador de la Gestapo había dado aviso sobre el escondite, pero investigaciones recientes que mencionan que es posible que el descubrimiento haya sido de manera casual, conducido por el sargento del Cuerpo de Protección SS Karl Silberberg de la sección IVB4 del Servicio de Seguridad. El grupo contaba al menos con 3 agentes de la Policía de Seguridad. Los inquilinos fueron introducidos en camiones y trasladados para someterlos a interrogatorio. Victor Kugler y Johannes Kleiman fueron encarcelados, pero a Miep Jace y Beth Boskugil les permitieron marcharse. Más tarde regresarían a la Austerwitz, donde encontraron las anotaciones de Ana desparramadas por el suelo. La recogieron, así como varios álbumes de las fotos de la familia, y Gies se propuso devolverlas a Ana cuando la guerra hubiese terminado.
Llevaron a los detenidos de la casa a un campo en Westerbork, aparentemente un campo de tránsito por el que hasta ese momento habían pasado más de 100.000 judíos. Una vez allí, los 8 escondidos fueron calificados como criminales por no acatar la orden de presentarse voluntariamente a trabajos forzados y haberse escondido. Fueron llevados a los barrancones, una zona del campo que estaba separada del resto por una gran cerca de púas. Se les prohibió el uso de sus propias ropas y se les dio un uniforme azul con parches rojos y de calzado unos zuecos. Aunque los hombres y mujeres estaban en barracas distintas, podían verse durante la tarde y la noche. El 2 de septiembre el grupo fue deportado, en el que sería su último traslado desde Westerbork hasta el campo de concentración de Auschwitz. Tras 3 días de viaje llegaron a su destino y los hombres y mujeres fueron separados según su sexo, para no volverse a dar más. De los 1.019 recién llegados, 549, incluyendo niños menores de 15 años, fueron seleccionados y enviados directamente a las cámaras de gas, en las que se fueron asesinados. Ana había cumplido 15 años 3 meses antes y se libró, y aunque todos los de la Auschwitz sobrevivieron a la selección, Ana creyó que su padre había sido asesinado. Junto con las otras madres no seleccionadas para la muerte inmediata, Ana fue obligada a permanecer desnuda para desinfectarla. Le raparon la cabeza y le tatuaron un número de identificación en el brazo. Durante el día empleaban a las mujeres a realizar trabajos forzados y por la noche las hacían en barrancones frigoríficos. Las enfermedades se propagaban velozmente y en poco tiempo Ana terminó con la piel cubierta de costras. El 28 de octubre comenzó la selección para reubicar a las mujeres en Bergen-Belsen. Más de 8.000 mujeres, entre ellas Ana Frank, Margot Frank y August Van Pels, fueron trasladadas, pero Edith Frank se quedó atrás. Se levantaron tiendas para acoger a los prisioneros, entre ellas Ana y Margot. Con el aumento de la población se incrementó rápidamente la tasa de mortalidad debido a enfermedades. Ana pudo juntarse por un breve periodo con 2 amigos, Hanel Goslar, llamada Liz en el diario, y Nanette Blitz, quienes sobrevivieron a la guerra. Contaron cómo Ana, desnuda salvo por un trozo de manta, les explicó que infestada de piojos se había despojado de sus ropas. La describieron como calva, demacrada y temblorosa, pero a pesar de su enfermedad les dijo que estaba más preocupada por Margot, cuyo estado parecía más grave. Goslar y Blitz no llegaron a ver a Margot, que permaneció en su litera demasiado débil. Asimismo, Ana les dijo que estaban solas y que sus padres habían muerto. En febrero de 1945, una epidemia de tifus se propagó por todo el campo. Se estima que terminó con la vida de 17.000 prisioneros. Los testigos contaron más tarde que Margot, debilitada como estaba, se cayó de su litera y murió con consecuencia del golpe, y que pocos días después Ana también falleció. Alrededor de mediados de febrero, unos 2 meses después, el campo sería liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Y aquí una imagen sobre la lápida de Ana Frank y Margot Frank. Muchas gracias por su atención.